Esta sesión la vamos a dedicar a los movimientos sociales en las escuelas de elección racional y movilización de recursos. Estas escuelas, básicamente generadas en los Estados Unidos desde mediados del siglo XX, están lideradas por Marcus Olson, y de la Escuela de Recursos por McAdam y Sal. Básicamente ellos escribieron varios textos que tenían que ver con la elección racional, la lógica de la acción colectiva y los temas de recursos. Hay dos nociones, dos palabras que ubican a estas dos escuelas. La una es la de Free Riders y la otra es de los recursos. Vamos a ver, tal vez como antecedente tengamos el pensamiento de Hirschman, que planteaba que cuál es la actuación de los actores para conseguir mejoras. Según Hirschman, hay tres comportamientos, si se quiere, frente a la situación. Una primera, que es que sí, me van a mejorar la situación, me van a dar beneficios y yo soy leal a las instituciones. Una segunda que es probable que mejore, pero yo tengo que tener una postura crítica para mejorar la organización, para lograr que esta organización mejore, y en ese sentido tienen que también actuar, es decir, toma de palabra y toma de la calle. Y la tercera es simplemente la deserción, la migración, por ejemplo, la ida a otro estado o en el caso de Estados Unidos o a otro país, como el caso de los ecuatorianos. Entonces hay distintas posiciones, no hay una sola frente a lo que significa la acción colectiva. En este contexto aparece la escuela de la elección racional, una escuela que tiene un eje central en lo que significa la pregunta que Marcus Olson dice: ¿cómo pueden mantener los movimientos sociales sus desafíos colectivos frente a una actitud natural de egoísmo personal de los individuos? Es decir, Olson critica a las escuelas que habíamos visto anteriormente, como al marxismo, por ejemplo, o la escuela misma de masas, porque no toma en cuenta la perspectiva de cada uno de los individuos. Es decir, para él no existen los colectivos naturalmente, existen los individuos. Las protestas no son patologías sociales, hay una racionalidad, son individuos racionales. Tomemos en cuenta, ¿no es cierto?, que se trata de individuos racionales que se suman o no se suman a la acción colectiva, ¿no es cierto? Cómo intervienen en el espacio público, ¿no es cierto? Cómo intervienen con una inversión de recursos que probablemente la participación es más costosa que los beneficios que se van a ir a lograr. Inclusive puede haber enfrentamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él lo que plantea con una serie de cálculos es que los individuos no necesariamente se suman y necesitan incentivos, ¿sí?, selectivos para sumarse o para abandonar su postura individualista. En ese sentido, Olson tiene que ver con esta nueva escuela de la elección racional. ¿Qué significa esto? Que los individuos son racionales, que miran los resultados, que calculan lo que significa la inversión de tiempo y de recursos en una relación entre medios y resultados, ¿no es cierto? La perspectiva de la ganancia aplicada, del mercado aplicada a la acción colectiva. Y en ese sentido hace el análisis de los freeriders que les había mencionado, ¿no es cierto? Se plantea hasta qué punto es ventajoso para un individuo participar o quedarse en la acera y no hacerlo, o los llamados los polizontes, es decir, que digamos de alguna manera se benefician de la acción colectiva sin necesidad de
invertir, porque generalmente las conquistas que logran los sindicatos son para todos, por lo tanto, ¿yo para qué me voy a meter? Los movimientos sociales, tomando en cuenta esto, dice, las organizaciones sociales, tomando en cuenta esto, dice él, plantean incentivos selectivos. Por ejemplo, un incentivo selectivo. Si no va, te caemos con palo, ¿no es cierto? Eso significa incentivos selectivos. O, al contrario, selectivos positivos. Usted participa y tiene un bono. Usted participa y participa de los beneficios de la cooperativa, ¿no es cierto? Es decir, hay incentivos positivos y negativos que les permiten incentivar la participación y además penar. Puede ser inclusive con el desprecio, puede servir darle, digamos, señalarles con el dedo, ¿no es cierto? Estigmatizarles a los rompehuelgas, ¿no? Esta escuela es de alguna manera una escuela que toma en cuenta un elemento que también planteaba de alguna manera Lenin, que tiene que ver con la presencia de los objetivos materiales, ¿no es cierto? Es decir, en ese sentido, demuestra esta escuela que no todo se hace por convicción, sino que también se hace por un pragmático interés. Los movimientos son bastante pragmáticos en ese sentido. Es decir, muchas veces no participan por la voluntad, sino participan porque van a conseguir algo. Esta escuela rescata esto, ¿no? Pero además hace una serie de aportes desde el punto de vista de las ciencias sociales a través de cálculos matemáticos, quiénes son los que se suman, quiénes no se suman, en qué condiciones se suman, etc. ¿Cuál es la crítica que se hace a la escuela de la elección racional? Que básicamente no toma en cuenta el hecho de el factor colectivo. Es decir, que no existen solamente individuos, existen colectividades, es decir, una familia, una vecindad, son grupos sociales que participan, ¿no es cierto? Y cree él que el factor económico, es decir, que el movimiento social es una empresa, de alguna manera, una asociación económica, y que en ese sentido hay que calcular la utilidad marginal, hay que calcular la relación entre recursos y seguidores, líderes, ¿no es cierto? Y no toma en cuenta una cosa que es fundamental. No solamente uno se moviliza por cuestiones materiales, también se moviliza por convicciones arraigadas. Si me quitan un derecho, si me quitan la posibilidad, como hacían los trabajadores, los indígenas y campesinos, si me quitan la posibilidad de acceder a la hacienda para utilizar recursos colectivos, ¿no es cierto? O un ecologista que considera por convicción que es necesario cuidar el planeta, ¿sí? O, digamos, factores también de riesgo, también factores de autoestima. O sea, yo participo porque soy orgulloso, soy el indígena que, digamos, se siente violentado porque han quemado la huipala en el palacio quemado en Bolivia y ante la lesión, ¿no es cierto?, sale a la calle y participa como participaron en las movilizaciones hace un par de meses los indígenas y campesinos de Bolivia que acaban de ganar las elecciones. El propio Taro hace una crítica sobre este tipo de visión, ¿no es cierto?, precisamente tomando en cuenta y analizando la marcha de los LGBTs en Washington, que precisamente había muchos, ¿no es cierto?, que participaron de solidaridad con los LGBT que estaban luchando por la admisión en el ejército norteamericano. Hicieron una marcha de más de 200,000 personas en Washington, precisamente al monumento a Lincoln, en donde intervinieron, ¿no es cierto?, de una manera colectiva y de una manera solidaria. Una cosa que es importante tomar en cuenta, y es que los grupos sociales que participan son y tienen una relación interna de interacciones, de solidaridad, de reciprocidad, que no está tomando en cuenta el señor Olson. Hay otra escuela que es importante señalarla, que es la escuela de la movilización de recursos. Esta escuela, al contrario de la anterior,
tiene que ver no con el papel del individuo, sino con el papel de la colectividad. O sea, lo que señalan McCarthy y McAdam, ¿no es cierto?, es que la sociedad moderna tiene múltiples técnicas, múltiples recursos para movilizar a la gente, para organizar a la gente, para, comunicarse, informarse, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo piensan ellos la movilización? Dice, hay un descontento, el descontento existe, hay una serie de demandas. Lo importante es que existe una oferta, que es la que la organización le da a esta población descontenta. La organización juega eso, es decir, existe injusticia, existe descontento, pero la gente se puede quedar en la casa. La organización lo que quiere es precisamente lograr que esa persona intervenga, participe, que convierta este problema de la injusticia en un problema público. La organización es, por lo tanto, una especie de empresa. Tiene medios, tiene dinero, tiene expertos, tiene publicistas, tiene escuelas de educación, tiene profesionales, tiene líderes, ¿no es cierto?, que se invierten, es un juego de recursos que se invierten para lograr que ese sector colectivo que está sufriendo una injusticia se mueva y se movilice. En ese sentido, ¿no es cierto?, la organización es una especie de marca, como una empresa, ¿no es cierto?, con una oferta que en definitiva orienta esa preferencia de los descontentos hacia la acción. En ese sentido, transforma las expectativas de la población en estrategias de acción. Y ahí incorpora y diferencia entre líderes militantes activos, militantes pasivos, simpatizantes, es decir, cada uno con un rol diferente, como en una estructura organizativa y en una empresa con una división de trabajo. McCarthy y McAdam toma en cuenta precisamente el rol de la empresa en la sociedad moderna, precisamente inspiradas en lo que significa el movimiento obrero de los Estados Unidos y de su larga lucha en todo el mundo. La estructura no solamente es una estructura aislada, sino que tiene una serie de alianzas, ¿no es cierto? Tiene relaciones con iglesias, tiene relaciones con gremios, tiene además escuelas de formación para formar a los militantes, aparte de una serie de recursos internos que tiene, como por ejemplo las cooperativas o las asociaciones de ayuda mutua, ¿no? Overschall es otro autor de esta corriente que a la propuesta realizada por parte de los anteriores autores plantea precisamente la idea de que hay una socialización previa, es decir, una relación horizontal en las estructuras sociales de la población y por lo tanto hay relaciones de solidaridad que son parte de ese tipo de recursos que pueden facilitar la participación. En resumidas cuentas, tenemos en esta sesión dos escuelas, la escuela de la elección racional y la escuela de movilización de recursos, ambas en el contexto de la sociedad norteamericana, pensando precisamente los movimientos sociales, obreros, sindicales, después las luchas civiles en los Estados Unidos. Marcus Olson, que plantea precisamente la visión del individuo frente al colectivo. Si participan o no. La pregunta es, ¿por qué participan? ¿No es cierto? Tomando en cuenta no a individuos anómicos, sino a individuos racionales que miden, ¿no es cierto?, la participación en términos de las ganancias que van a lograr y de los gastos y costos que van a invertir para conseguir determinado tipo de objetivos. Las críticas a esta es que no toma en cuenta la existencia real de fenómenos sociales, de colectivos sociales que tienen una realidad múltiple y colectiva, ¿no es cierto?, y que reemplaza al movimiento social con una asociación de carácter económico.
precisamente los movimientos de los años 60, los movimientos antirraciales, los movimientos por la paz, los movimientos feministas que surgen, no surgen precisamente por objetivos pragmáticos, materiales, sino con una serie de convicciones, con una serie de factores, ¿no es cierto?, que les movilizan, con un espectro de razones que les movilizan. Es más, muchos de estos movimientos que son nacionales son también micro, es decir, el movimiento nacional está constituido por grupos de solidaridad micro o locales que tienen relaciones personales, que tienen valores conjuntos, que tienen niveles de interacción, niveles de cohesión y de identidad, pero que se van sumando en este archipiélago de grupos micros que son parte precisamente de los movimientos sociales. Por otro lado, tenemos la movilización de recursos. ¿Cuál es el elemento central? La relación entre una población descontenta y una organización que oferta los recursos, los medios como una empresa a la movilización. Es decir, que canalizan precisamente al actor colectivo hacia una visión estratégica de movilización para que logre los fines. ¿Cuál es la crítica que se plantea? Y es el hecho de que esta visión más económica, economicista también del movimiento social, no toma en cuenta precisamente los elementos de identidad, ¿no es cierto? De alguna manera se articulan elección racional y movilización de recursos por esta visión bastante pragmática, que es interesante porque de alguna manera cuestiona una visión voluntarista, pero también no toma en cuenta aquellos elementos culturales que son parte precisamente de la identidad de los movimientos sociales. Muchas gracias.